Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias de verdad por todos nuestros hermanos que elevaron clamor a Dios en este tiempo de ayuno. Amén. Ya creemos que nuestro Dios ha inclinado su oído a nuestro clamor y sabemos que nuestro socorro proviene solamente de Él. Amén. Quería reflexionar un poquito, queridos hermanos, con respecto a alguna situación que estamos atravesando, quizás hasta a nivel mundial. Pero quiero enfocar esta situación desde el punto de vista de nuestra nación, desde el punto de vista de la Iglesia de Cristo en Venezuela. Me preocupa mucho porque he estado escuchando muchos comentarios. Se me han venido se me han acercado personas, me han enviado muchos mensajes compartiendo y desde el punto de vista sus opiniones que me parece que son vistas desde el segundo cielo. Veo opiniones de la situación que estamos viviendo, donde la gente expresa de que esto es el nuevo orden mundial, de que ya aquí no hay salida. Entonces pareciera, queridos hermanos, que estamos opinando desde la visión o desde el segundo cielo. Pero a mí me parece que llegó el momento, querida iglesia, en que nosotros debemos aprender a mirar las cosas desde la óptica del cielo, desde la óptica de Dios. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, como en los tiempos de Noé. Dios ha permitido que entremos la iglesia como tal en un tiempo de cuarentena, que si la hemos sabido aprovechar, creo que vamos a salir victoriosos de este tiempo. Amén. Lo interesante de Noé, cuando él entra en este periodo de cuarentena, es que la Biblia me dice que el que los mete allí es Dios y el que le cierra la puerta es Dios. Y yo me ubico en el lugar de Noé. Noé tampoco sabía, Noé supo cuándo entró y quién lo metió. El detalle es que él tampoco sabía cuándo iba a salir. Entonces, yo creo que estamos viviendo la misma o algo, una situación parecida. Sabemos cuándo entramos, mas no sabemos cuándo realmente vamos a salir de esta situación. Pero lo que yo veo en esta historia que habla de Noé es que había mucha corrupción en el mundo, había mucho pecado en el mundo. Y Dios estaba tratando de preservar una vida que la Biblia me dice que era, hablando de Noé, que era un hombre perfecto, era un hombre íntegro. Yo creo que Dios se tomó un momento y dijo, este es el hombre que yo puedo usar, y lo metió en la cuarentena. Si ustedes analizan allí un poquito, querida iglesia, allí a mí me parece que Dios estaba preservando el ADN santo de un hombre que se había mantenido íntegro y puro en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo lleno de pecado. A mí me parece entonces que lo que Dios está haciendo en este tiempo es tratar de, en este encierro a la iglesia, tratar de preservar, amén, el ADN santo, el ADN puro, bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que Dios nos está llamando a la santidad. Yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo es a volvernos a Él. Yo creo que Dios nos está llamando en este preciso tiempo a mirar fijar nuestra mirada a Él, porque solo en Él podemos encontrar solución. Y escúcheme bien, porque yo creo que Dios está haciendo un llamado a nivel general. A todos, a la iglesia. Dios nos está llamando a volvernos a Él. Pero lo interesante de esto, hermano, es que no es a un grupo exclusivo. Dios está llamando a todo el mundo. Amén. Y no precisamente a hombres y mujeres que han fallado, están descartados. No, porque Dios está llamando a hombres y mujeres que aún, aunque hayamos fallado, que hayamos cometido pecados delante de Dios, vayamos a Él reconociendo nuestra falta y entregarnos por completo a su entera voluntad. Yo creo que estamos en un tiempo, hermanos queridos, en donde, como se dice de David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjese esto, hermano, porque yo en una oportunidad le pregunté esto a Dios. Señor, ¿cómo es posible que tú te ubicas
en la Biblia un tiempo para describir la vida de David, diciendo que era un hombre conforme a tu corazón. Pero la Biblia también es clara cuando me permite ver y leer la cantidad de faltas que cometió este gran hombre de Dios. Hasta que un día, como siempre he dicho, fui a tomarme un café con Dios y a preguntarle, Señor, ¿por qué si David había cometido tanta falta, por qué tú te expresas de él a través de los siglos, a través de los tiempos y dejas claramente este sello que era un hombre conforme a tu corazón? Hasta que pude, en esa conversación que tuve con Dios, pude sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios ministrando a mi vida. Había un detalle que hacía que David fuese conforme al corazón de Dios. Y era que cuando usted, hermanos queridos, usted puede estudiar la Biblia, cuando David cometió una falta, cuando David cometió un pecado, David inmediatamente Dios lo confrontaba y la actitud de David era lo que marcaba la diferencia. Ahora vemos a un David llorando, ahora vemos a un David arrepentido, ahora vemos a un David reconociendo que él pecó, ahora vemos a un David escribiendo el famoso Salmo 51, en el cual él expresa a Dios que, Señor, yo he pecado contra ti. Entonces, yo creo que lo que hace al hombre que tenga un corazón conforme a Dios es la capacidad de reconocer cuando ha fallado y arrepentirse, humillarse y no volverlo a hacer más. Entonces yo creo que Dios está llamando hoy a este grupo de hombres y mujeres porque todos hemos fallado y hemos pecado alguna vez en la vida, pero yo creo que es tiempo de tener una actitud como la de David, de reconocer y humillarnos delante de Dios. Yo creo que es el tiempo de expulsar lo viejo, queridos hermanos. Yo creo que es tiempo de sacar lo que nos está haciendo daño, porque queremos lo nuevo de Dios, pero si queremos lo nuevo de Dios, si queremos el vino nuevo de Dios, es necesario también que el odre viejo sea reemplazado. Por lo tanto, es necesario sacar lo viejo. Hace unos días leía la Biblia y encontré algo poderoso, queridos hermanos. Precisamente hablaba del pueblo de Israel cuando Dios los saca con mano poderosa de Egipto. Vean esto, porque me llama mucho la atención que algunos teólogos hablan de que Israel tuvo dos éxodos. El primer éxodo con Moisés y el segundo éxodo por allá en los tiempos de Esdras. Pero la gran diferencia, y contrasta mucho, es que en el primer éxodo ellos salen con todo, hermano. Salen con oro, salen con plata, salen con ganado, salen con vestidos, salen con muchas cosas. Pero en el segundo éxodo ellos salen en pobreza. Es interesante esta situación, solo que no lo vamos a hablar ahorita. Pero el detalle aquí, hermanos queridos, es que cuando yo estudio la Biblia y estoy analizando, había algo que Dios le impidió al pueblo de Israel sacar de Egipto. Y cuando usted ve que ellos sacan todo, solo Dios le prohibió algo. Dios le prohibió a ellos que sacaran la levadura. Recuerden que acababa de culminar una fiesta, ¿verdad? Y venía otra, que era la fiesta de los panes sin levadura. Ahora imagínate el pueblo, hermano. El pueblo está sacando todo, tiene su masa, tiene todo listo. Dice que usaban sábanas y envolvían todo y lo llevaban, pero el detalle es que el pan no debía llevar levadura. Por lo que puedo entender ahora, hermano, es que me estoy fijando, yo no sé si usted se había dado cuenta de este detalle, pero lo que Dios le prohibió sacar al pueblo de Israel de Egipto fue la levadura. Deja la levadura. Ahora, el detalle es, ¿qué es la levadura? Porque cuando nosotros hablamos de la levadura, estamos hablando de lo viejo, hermano. Estamos hablando de lo obsoleto, estamos hablando de conceptos religiosos, estamos hablando de hábitos, hermanos, de hábitos ocultos, de formas de llevar el evangelio como no son, ¿verdad? Porque se nos ha olvidado por momento cómo es que se trabaja esto del evangelio. Ahora les colocamos el sello propio nuestro y se nos olvida que el evangelio es una esencia, ¿verdad? Y hay una forma de vivirlo y hay una forma de practicarlo. Y yo creo, hermanos queridos,
que cuando yo analizaba todo esto, yo decía, Señor, qué bárbaro, qué impresionante cuando me doy cuenta que lo único que tú le prohibiste a ellos sacar era la levadura. Ahora esto me doy cuenta de algo, hermano. La levadura en el pan permitía, bendito sea el nombre de Dios, el crecimiento del pan. Ahora fíjate esto, el pueblo de Israel podía hacer crecer su pan con levadura egipcia. Y esto me habla, queridos hermanos, de métodos humanos, porque cuando nosotros hablamos un poquito, bendito sea el nombre de Dios, de lo que es el crecimiento, hay personas, hermanos queridos, que quieren usar levadura egipcia para poder establecer sus propios crecimientos. Y querido hermano, esto nos está haciendo daño. Yo creo que estamos utilizando levadura del mundo y métodos del mundo para tratar de implantar un crecimiento en número, un crecimiento, digamos, espiritual. Y cuando vemos los resultados, pasan los años, pasan los meses y seguimos colocando eslogan a cada año, el año del crecimiento. Y cuando nosotros analizamos y vemos las estadísticas, nos damos cuenta que no ha habido crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque me parece que hemos estado trabajando con levadura egipcia. La levadura egipcia, hermanos queridos, nos está haciendo mucho daño. Mucho daño nos está haciendo. Porque cuando hablamos de la levadura egipcia, recuerden ustedes que el crecimiento de Egipto se dio por la mano trabajadora o por el esfuerzo del pueblo de Israel. Esto habla entonces, querido hermano, que Egipto creció, era por la mano o los métodos humanos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto, querido hermano? Y era lo que el Espíritu Santo de Dios me ministraba. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado trabajando con métodos de hombres y no hemos podido experimentar lo que Dios desea que nosotros como iglesia en Venezuela experimentemos. Yo creo que muchos se nos ha ido más fácil ver lo que le resulta a otro para yo luego incorporarlo en mi vida. Pero ojalá aprendamos que Dios nos está diciendo, vengan a mí y aprendamos a escuchar el consejo de Dios y aprender a recibir, bendito sea el nombre de Dios, cuáles son las instrucciones para nosotros poder cumplir el propósito que Dios estableció en nosotros. Amén. Ahora, fíjese esto, la Biblia me habla de hombres, de grandes hombres de Dios, que usaron métodos de hombre, métodos que no eran de Dios y que de una de otra manera causó algún impacto en su vida, aún hasta en la nación. La Biblia me habla, hermanos, una historia muy conocida. David, en algún momento, él quiso trasladar el arca que lo tenían los filisteos. Pero me llama mucho la atención porque muchos hablan de que los hijos, aquellos muchachos venían trayendo el arca y uno de ellos tocó aquel arca y dice la Biblia que este hombre Dios lo mató. Entonces, y muchos le echamos la culpa a este muchacho que pudo tocar el arca. Pero vean esto, hermano, yo entré en un tiempo de intimidad con Dios y le pregunté a él lo siguiente: Señor, ¿qué pudo haber pasado allí? ¿Qué pudo haber sucedido? Porque yo tengo el conocimiento de que esta arca estuvo mucho tiempo en la casa de ese joven. Ahora, pasó mucho tiempo, queridos hermanos, y la pregunta que yo hacía es, Señor, ellos pasaron muy cerca, allí estando en su casa, le pasaron por el lado del arca, probablemente la tocaron en alguna oportunidad, pero la pregunta es, ¿por qué allí precisamente ellos vienen a morir? Entonces el Espíritu Santo de Dios, querido hermano, fue ministrando a mi vida y allí fue donde pude entender que el resultado, lo que sucedió allí, fue sencilla y llanamente por una decisión que tomó David en algún momento, porque cuando los filisteos decidieron enviar, bendito sea el nombre de Dios, el arca en un carro
con 2 animalitos. Ahora, él quiso copiar el sistema filisteo. Y mire cómo esto hace daño, porque allá había un sistema divino, ya había un sistema establecido, ya se sabía, Dios había establecido cómo debía trasladarse el arca. Pero aquí el problema se dio, fue cuando David trató de copiar un sistema filisteo, un sistema que no era el sistema de Dios, que Dios estaba demandando. Y eso es lo que trajo como consecuencia que hubo muerte en el altar. Alguien tocó el altar, alguien le dio un uso incorrecto, y al darle un uso incorrecto al arca, entonces se produce muerte. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, yo creo que Dios nos está llamando a reflexión. Es tiempo de examinarnos un poquito. En este tiempo de humillación hay que aprender a reconocer que le hemos fallado a Dios. Hay que reconocer que nuestros propios sistemas, aún nuestras propias personalidades, las hemos puesto por encima del Espíritu Santo de Dios. Y tristemente, hermano, créame, siento decir esto, pero muchas veces nosotros hemos sacado al Espíritu Santo de Dios de nuestras congregaciones por nuestros programas, por nuestras personalidades y por nuestros cultos. Hemos sacado la presencia del Espíritu Santo de Dios de nuestros servicios. Por eso ahora no vemos las manifestaciones del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora simplemente hemos secularizado el Evangelio, y esto nos ha estado haciendo daño, porque hemos estado trabajando con una levadura egipcia y hemos estado trabajando con métodos filisteos, y esto nos están haciendo daño ahora en el cuerpo de Cristo en este país. Entonces, la palabra en que Dios quiere recomendarnos ahora es tiempo de humillarnos, es tiempo de volver a la santidad, queridos hermanos, es tiempo de volver al evangelio, a vivir el evangelio genuino, el evangelio de amor, el evangelio de fe, el evangelio de esperanza, el evangelio que tiene respuesta para el mundo, el evangelio que le dice a la gente: sí hay esperanza. En medio de un mundo convulsionado, sí hay esperanza en Dios. Y por último, hermano, quiero dejarles algo que hace unos días, en mi tiempo de oración, el Espíritu Santo ministró a mi vida. Habla de un episodio que vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 4, si no me equivoco. Habla precisamente de una situación en el cual Dios, bendito sea su nombre, Dios permite en algún momento que Baltasar, este hombre, rey, perdone, se me había olvidado el nombre, este rey de Babilonia, en algún momento, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, santo, bendito sea el nombre de Dios. Este hombre en algún momento, queridos hermanos, falló a Dios. Este hombre, a pesar de que Dios lo colocó en el poder, Dios ahora, debido a las circunstancias y a los motivos que lo rodeaban y la forma en cómo él estaba conduciendo, digamos, su imperio, ahora encontramos que Dios levanta a un profeta, y Dios levanta a este hombre llamado Daniel. Escúcheme bien, hermano, porque aquí hay algo poderoso. La Biblia me habla de que Daniel era un hombre íntegro. La Biblia me habla de que Daniel era un hombre que vivía en santidad. La Biblia me habla de que Daniel era un hombre que vivía constantemente en oración. Dice que oraba 3 veces al día. Era un hombre que estaba conectado al cielo. Era un hombre que tenía su oído pegado a la voz de Dios. Vivía conectado. Ahora, la Biblia me dice que en aquel momento, cuando el pecado de Babilonia llegó al cielo, Dios usó aquel episodio en el cual había una gran fiesta. Usted conoce la historia. Y de repente salió una mano que empezó a escribir sobre la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsaín. Y la Biblia me dice, hermanos queridos, que cuando Daniel entra y da la introducción y da la explicación de lo que él estaba viendo allí simplemente se le estaba diciendo a este rey: tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido
sido encontrado fallo. Por lo tanto, hermanos queridos, lo que Dios le estaba diciendo a este rey era simple y llanamente: tu reino es cortado. Pero ahora, en cuando yo analizo esto, hermano, y era lo que le hablaba con el Espíritu Santo de Dios, y yo decía: Señor, ¿por qué razón? Explícame, porque a mí me parece que hay algo terrible ahí. ¿Cómo pesaste tú el gobierno o cómo pesaste tú el imperio babilónico? ¿Contra qué? Porque si ustedes analizan, hermano, en aquel tiempo el sistema para pesar los objetos no es como el actual, sino que era una especie de balanza en el cual habían dos lugares en el cual uno se colocaba el objeto y el otro se colocaba a ciertas medidas que te permitía tener una idea entonces, cuando quedaba equilibrado, cuánto pesaba aquella situación. Y escúchame bien, porque esto fue lo que me ministró el Espíritu Santo. Babilonia fue pesada, pero fue pesada ¿contra qué? En la balanza de Dios estaba Babilonia, y en del otro lado Babilonia estaba siendo pesada con la persona de David, con la persona de Daniel. Y escúcheme bien, hermano, porque aquí esto es poderoso. Aquí lo que Dios estaba diciendo es que yo mido, yo peso, bendito sea el nombre de Dios, a las naciones. Yo peso los gobiernos. Yo estoy pesando todos los sistemas gubernamentales del mundo, es con mis hijos. Ahí vemos a Daniel siendo, esa balanza, siendo balanza. Y el peso de Daniel era un peso más grande que el peso de la nación, porque en él había integridad, había fe, había en él el deseo de servir a Dios, había un deseo en él de vivir para Dios y no contaminarse con nada. Entonces, hermanos queridos, yo veo esto y a mí me parece que el Espíritu Santo de Dios nos está llamando, bendito sea su nombre, a ubicarnos en un tiempo de santidad, de volvernos a Él, porque Dios va a pesar a las naciones. Dios aún está pesando a nuestra nación, y Dios lo que nos está diciendo es tiempo de que nosotros entremos en un tiempo de intimidad con Dios para ser descubiertos y volvernos a Él, para Él podernos usar y poder pesar a las naciones y a los sistemas gubernamentales del mundo. A mí me parece, queridos hermanos, que hay una esperanza. Sí hay una esperanza. No perdamos la fe. Simplemente volvámonos a Dios. Dios ha dicho una palabra que todavía retumba en los corazones y en mis oídos. Dios no va a entregar esta nación por amor a su remanente. Y yo creo que el remanente de Dios eres tú. Tú que has estado orando, tú que has estado ayunando por todo esto. Déjame decirte que tu oración, que tu clamor y tu ayuno no ha sido en vano. Recompensa del cielo tendrás. Quiero orar ahora. Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias por compartir, Dios eterno, por permitirme, Señor, compartir esta palabra con mis hermanos que nos están viendo en línea y quienes verán esto, Señor, a destiempo. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando sobre cada uno de ellos, Señor mío. Ayúdanos a volvernos a ti, a reconocer que hemos pecado, Señor, a reconocer, Dios mío, que nos hemos hecho señores de tu obra, Señor, y te hemos desechado, Señor. Tenemos que reconocer, Dios mío, que nuestras propias personalidades, carisma y talentos, Señor, lo hemos usado para reemplazar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y te pedimos en esta hora que nos perdones. Ayúdanos, Dios mío, y llámanos, Señor, a tu encuentro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le damos gracias a Dios, hermano, por este tiempo. Gracias a Dios por esta palabra que personalmente a mí me ministró poderosamente, que quebrantó mi vida cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón. Amén. Ya nos queda poco, hermanos, ya estamos cerrando. Quiero en esta oportunidad agradecerles. Amén. Primeramente a nuestras autoridades nacionales, por la confianza que nos brindaron a nosotros aquí en el Distrito Metropolitano
para asumir estos 3 días de ayuno. Agradezco también a la directiva nacional de la DGI, amén, nuestro querido pastor reverendo Jaime Botello. Gracias por su apoyo. Gracias a nuestro querido superintendente reverendo Luis Molina. Gracias a todo su equipo por su apoyo. Mil gracias doy también por nuestros queridos presbíteros, nuestros 6 presbíteros. Gracias por el apoyo. Gracias a todos, a los 6 equipos de Día de Victoria por su trabajo. Que Dios les recompense en el nombre de Cristo Jesús. Quiero también agradecer a la iglesia en general, hermano. Gracias por atender este llamado. Yo creo que el corazón de Dios está alegre y sabe que cuenta con tu oración y con tu llamado. Así que no se sorprenda cuando Dios otra vez los llame y los sorprenda de madrugada al clamor, a la oración y al ayuno, porque Dios ya sabe que cuenta contigo. Que Dios te bendiga, querido hermano. Ahora, quiero agradecer también a todos los participantes. Quiero agradecer a todos, amén, a todos los que participaron. Gracias a mi hermano Douglas. Quiero darle un reconocimiento especial por todo su apoyo para que esto se diera. Agradezco también a nuestro reverendo Félix Osorio, presbítero de la zona 3. Gracias por su apoyo. Gracias por mis hermanos que participaron en las oraciones. Los esposos Betancourt, están también los esposos de Aboyán, los esposos Portales, también los esposos Cabrera. Gracias por estos jóvenes que brindaron su apoyo, amén, y su talento para celebrar el nombre de Dios en medio de adoración y alabanza. Amén. Quiero agradecer también a Simari y a su esposo Juan José. Amén. Gracias. Que Dios me les bendiga mucho. Y a todo el pueblo de Cristo, mil gracias. Que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Amén. Dios me les bendiga y que la pasen muy bien. Bendiciones a todos. Se le aprecia con mucho cariño desde la Dirección Distrital de Intercesión. Bendiciones.